Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un capítulo nuevo de Hoy Me Sale Azul. Aquí estamos, ya termina últimos coletazos estivales. No sé si alguno todavía estará de vacaciones, nosotros ya no. Así que intentaremos recuperar un poquito más la regularidad de todo esto. Antes de empezar y meternos en faena, voy a hacer una fe de ratas. Una fe de ratas, porque la último programa hablábamos de que un espectador comentaba acerca de la camiseta que llevaba y dije la Cremonese y tal, no, era la camiseta de la Salernitana. Nuestro oyente, nuestro espectador comentaba la camiseta de la Salernitana, cómo mola. Y efectivamente yo llevaba la camiseta de la Salernitana, pero no sé por qué, porque mi cabeza, mi cerebro estaba de vacaciones, no solo mi cuerpo. El otro día hablaba yo de la camiseta de la Cremonese. Dentro de esa especie de burbuja de camisetas frikis que abrimos el otro día, hoy vengo con la del gigante cruceño, la de Blooming de Santa Cruz de Bolivia. Poquitos huecos hay que no tengan publicidad, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y dicho esto, hoy estamos de enhorabuena y de bienvenida, porque como veis, está con nosotros Allen, está con nosotros Sergio y tenemos una novedad. Hoy está con nosotros el gran Kiko Rosillo, especialista a tope de básquet, colaborador y, bueno, uno de los fundadores de Bajando al Barro, y que además de comentar la actualidad del Estu, que tenemos muchas ganas de oír su opinión sobre la plantilla, sobre todo cómo está comenzando, porque es una opinión muy a tener en cuenta. Nos va a hablar de una cosita, de un proyecto personal que me parece increíble y que creo que merece la atención de todos nosotros y de todos los que nos estáis viendo, el cariño y el cuidado para que salga adelante y luego disfrutarlo, porque me parece una pasada lo que están preparando Kiko Rosillo y los suyos. Kiko, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, Eugenio, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme lo primero y con ganas de hablar con vosotros del Estu, de la temporada y un poco pues de ver qué camiseta te dice la gente que llevas hoy, a ver si la aciertan. Bueno, ya lo has dicho tú, así que... Bueno, la he dicho, sí. Podríamos hacer eso, venir. Lo que pasa es que, claro, también el escudo y eso la gente para y lo puede ver, pero bueno. Allen, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues por aquí andamos de vuelta después de unos días de descanso, la verdad, y bueno, de ese primer amistoso que jugó el equipo masculino, así que con temas interesantes de los que hablar y bueno, también en general en la liga con varias de las plantillas ya terminando de cerrarse, así que pues bueno, con ganas de estar por aquí. Dice el tío con unos días de descanso, perdona Sergio, pero si Allen es profe el jodido y tiene 2 meses de vacaciones, ¿sabes? Bueno. Bueno. No les gusta nada a los profes que le digan eso, ¿eh? No les gusta nada. No les gusta nada que se lo recuerden. En todo caso, ya nos toca volver a todos. ¿Qué tal, Sergio? Bien. Pues ya empieza la pretemporada, empieza el movimiento, así que ya cogiendo ritmo otra vez. Ya has parado este verano turbulento de viajes de torneos europeos para sub-16, sub-18, sub-20, que has estado recorriendo Europa para ver en primera fila. Alguno cayó, o sea, alguno cayó. Bueno, pues nada, vamos a empezar, vamos a entrar en materia, porque el equipo masculino ha tenido el primer amistoso, ya hemos visto a la gente, ya hemos visto jugadores, ya podemos hablar de todas esas cosas. Es verdad que es un partido y qué tal, pero bueno, conclusiones no, pero sensaciones sí podemos sacar. Estos incrédulos de Silverio que decían, pero bueno, ¿este tío quién es? Tal. Las dudas de Giovanetti, Filipovic, todas esas cositas vamos a hablar de ellas y hablaremos porque, bueno, yo creo que fue un amistoso interesante. Un amistoso interesante, recordemos, con bajas, aparte de las de Baulet y Sasu Salin, que haremos un paréntesis, el pedazo de Eurobasket que está haciendo el bueno de Sasu Salin. También había las bajas de Juanpi Baulet y de Sasu Salin que estaban en el AmeriCup y en el Eurobasket. Por lesión o por descanso o estaban también de baja el Pato Garino y Jason Granger. Pero el resto, pues ahí estuvo. Hugo López, lógicamente, que todavía está
a puntito ya de estar en dinámica 100% con todos. Hablaremos de todo, de las novedades, de estas dudas que mucha gente exponía antes de ver al equipo y de todo eso, y por eso estáis aquí para hablar de todo eso. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño recordatorio, que siempre empezamos a hablar del femenino y lo tenemos un poquito abandonado porque no hay mucha actualidad, se cerró la plantilla muy pronto, y vamos a recordar que ya han empezado a entrenar y que tienen el primer amistoso. Sí, así es. La verdad es que en el tuit que publicó el club con los horarios, bueno, más que los horarios con los partidos, quería decir que no indicaron horarios, ¿no? Entonces, imagino que según vayan acercándose, pues irán comentando los horarios de dichos partidos. Pero bueno, la verdad es que sobre todo el calendario de pretemporada del femenino está bastante completo para las próximas semanas. Y hay que también puntualizar que los partidos de casa se van a retransmitir por el canal de YouTube del club. Así que, bueno, es una buena noticia porque vamos a poder ver a ambos equipos en caso de que no podamos acercarnos al Magariños. Y, bueno, el primer partido del femenino se va a celebrar contra Jairis el sábado que viene, sábado día 6. Lo que pasa que este será fuera de casa en el Alcázar de San Juan. Entonces este no va a ir retransmitido. Tendremos que esperar un poquito para verles, a no ser que haya gente que se desplace para allá. Pues nada, el primer partido en Alcázar de San Juan y ya hablaremos de los siguientes. Como dice Allen, que lo recordaron el otro día en la retransmisión del amistoso de Estudiantes masculino contra Tizona, se van a retransmitir también los del femenino que se jueguen en el Magariños. Sí, de hecho, Eugenio, el primero será el miércoles contra Ibaeta. Miércoles 10 contra Ibaeta, ese se jugará en Magariños, con lo cual imagino que los abonados podrán Sí. Ese, porque lo comentó el narrador del partido tal, que me acuerdo que comentó el de Ibaeta y el siguiente, que no me acuerdo contra quién era, que lo iban a... Los siguientes en el Magariños. Sí, son el fin de semana, 2 días después, contra Vázquez Leganés y contra Jairis, que jugaremos otro amistoso contra ellas. Y será en el torneo de Leganés, con lo cual yo entiendo que esos también irán retransmitidos. Y eso no lo sé, porque él habló de los que iban a jugar en Magariños. Los otros no lo sé, pero bueno, ya informaremos. Lo que sí puedo decir, aunque esto es muy tal y cual, es que me han llegado muy buenas sensaciones de los primeros entrenamientos de la plantilla del femenino. Hablan de una plantilla potente, que bueno, que es por ahora muy buenas sensaciones. Ya iremos viendo, iremos hablando y no queremos tampoco hablar sobre la nada porque ni hemos visto ni nada. Una vez que empiece todo, pues empezaremos a hablar un poquito más del femenino y a ahondar un poquito más. Pero ahora hablar por hablar, pues no tiene ningún sentido porque no hay nada sobre lo que hablar. Pero hablaremos. Pues vamos con el masculino. Antes que nada, antes de analizar el partido, antes de analizar todo eso, yo he escuchado ya vuestras opiniones, Allen y Sergio, hemos hablado aquí bastante de manera extensa sobre lo que opinamos de la plantilla, pero no hemos escuchado a Kiko aquí, le hemos leído, los que le seguimos le hemos leído y tal, pero Kiko, así a bote pronto, aunque sea un atraco, ya sé que luego hablaremos del amistoso. A ti, como concepto general, ¿qué concepción tienes, qué sensación tienes de esta plantilla que hemos elaborado? Ya sabes que hay, bueno, todo lo que rodea a Estudiantes siempre tiene controversias y aquí las hay también. Las hay en el sentido de 6 interiores, o sea, quiero decirte, en vez de el exterior por fuera. ¿Cómo ves tú eso? La gente planteaba dudas sobre Filipov y sobre Silverio. Bueno, sobre si Lucas estaba o no estaba, esas son menos, pero bueno. ¿Qué sensación genérica tienes tú? Y luego ya hablaremos del amistoso. Pues yo no voy a ser muy distinto a lo que puse por Twitter. Me parece la plantilla más coherente de los últimos años. No la mejor, porque eso es algo que tiene que definirte luego de la temporada, pero sí la más coherente, por así decirlo. Creo que hay piezas que equilibran muy bien la plantilla. Una es Giovanetti, por ejemplo, porque creo que es un chico con muchísimo talento y que te equilibra todo por fuera. Creo que te encaja con todo lo que quieres hacer por fuera. Creo que es un perfil muy versátil y ahí Giovanetti, por ejemplo, respecto a Hugo, por poner una comparativa rápida,
me parece que tiene más garantías de minutos este año y de ser más importante. También Hugo porque tiene el debe de la lesión y tiene que ir recuperándose poco a poco. Pero a mí Giovanetti me parece una certeza para este año. Más que más allá de una rotación, me parece un jugador que te va a encajar con todo lo que vas a hacer por fuera. Y respecto a los fichajes, por ejemplo, yo era de los que tenía dudas con Silverio, no dudas de su nivel, más dudas porque no lo he visto. Ahora que leí otro día, me parece un tipo que yo creo que va a sorprender a más de uno. Creo que va a ser uno de los fichajes con más renombre del equipo. Y en cuanto a sensaciones de plantilla, la más coherente. Sobre todo porque el otro día era que un amistoso, que las conclusiones no pueden ser muy certeras, sin Granger y con bajas, también la de Hugo López, pero sin Granger sobre todo, pues una buena versión de Filipovic le da otro aire al fichaje. Que el año pasado con los problemas que había con la rotación del 1 con Granger fuera, que hay un Filipovic habría de esa manera ante un equipo como Tizona, que es una buena muestra, pues me parece que sea bastante lo que son los juegos de los Estudiantes. Luego ya, cuando el balón eche o se vaya al aire, por así decirlo, y ponga las cosas en su sitio, pues se verá. Pero a mí, a priori, me gusta mucho. Y aunque tenga cierta duda la gente, como he leído, y son lícitas, porque aquí cada uno, pues al final no hay una opinión correcta, sí que me parece que es la mejor ahora mismo. Por confección, por proyecto, porque yo, tras la Final Four de Estudiantes y por lo que se dijo en verano en la junta de socios, por lo que leí, parecía que es una plantilla de otro aire, de otro corte, y a mí me parece más competitiva que años anteriores. No estamos teniendo en cuenta perfiles como Baulet, que a este nivel es una auténtica pasada. Asier González, que es una apuesta que para mí ya más que apuesta es realidad, porque es un jugador que va a crecer muchísimo. Silverio. A mí Silverio me ha sorprendido muchísimo el otro día y creo que va a ser una de las grandes estrellas de la liga. Fíjate lo que te digo por lo que he podido ver primeras sensaciones. Ya por sensaciones parece que es algo diferente. Luego está en Gogo, que sí que verá que pese a que el año pasado, en mi opinión, rindirse por encima de lo que había sido como jugador, porque en Gogo recordemos que venía de años, pues tuvo un año más flojo en Coruña, luego un año bastante bueno en Valladolid, el año pasado fue la hora de su pico como jugador, a ver este año, y luego el banquillo, Tony Ten, que al unísono de otros jugadores como Asier González, es una apuesta, yo creo que para Estudiantes a medio largo plazo, porque encima son 2 años, que Estudiantes llamativamente dijo que 2 años, es que cuentas con él para proyecto grande. Entonces creo que está llena de coherencia por todos lados. Luego ya se puede entrar en qué falta, qué puede sobrar, pero creo que la variedad de perfiles que tiene Estudiantes es tremenda. O sea, mira, que continúe Granger, que ya te da el respaldo suficiente como para confiar. Luego, lo que se le pide a Estudiantes, confianza en la cantera, lo tienes con Giovanetti y Hugo López. Veremos cómo queda un poco la rotación de Hugo, pero bueno, podría tener su espacio. Y luego, pues la polivalencia por dentro. Tienes potencia física, tienes perfiles que se pueden abrir mucho mejor, que facilitan mucho a los jugadores exteriores. Lo único que queda es, bueno, pues ver un poco cómo encajan todas las piezas y la asignación de roles, que bueno, que falta que llegue Granger y las piezas que faltan de, pues, Baulet y de la AmeriCup, pues se verá. Pero a priori, no sé cómo lo veis vosotros, creo que también soy bastante optimistas. Me parece la plantilla más lógica de estos últimos años. Hablando, y a lo mejor es una maldad lo que digo, no va con esa intención. Yo cuando os oigo hablar pienso, como conclusión, a lo mejor es muy simplista, me lo decís vosotros, se nota que es una plantilla en la que desde hace tiempo, bastante tiempo, por primera vez hay detrás un director deportivo. Bueno, desde luego da la sensación de que por lo menos no es una plantilla improvisada ni hecha a base de nombres, ¿no? Aunque los haya. En ese sentido está claro que alguien se ha sentado a pensar bien que necesitaba el equipo, sobre todo en algunos aspectos claves en los que habíamos sufrido un poquito el año pasado, ¿no? Lo que comentaba Kiko de la rotación en el 1, la rotación en el 5. Y esos perfiles un poco de equilibrio que te ayudan mucho a arropar también un poco las circunstancias que te vayas encontrando durante el año. Equilibrio es una palabra que me gusta mucho porque, a ver, quiero decirte que aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Me refiero, y no quiero resultar peyorativo ni muchísimo menos, que quizá otros años había una sensación más de plantilla de supermanager. O sea, que decirte que tú la veías y decías, hostia, qué plantillón. Pero luego, claro, está el equilibrio, está la química, está... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y son 2 jugadores, bueno, sobre todo uno, Francis, ya sabéis que yo tengo
un aprecio enorme a Francis como personalmente y como deportista, pero claro, tú dices, ves la plantilla y dices, hostia, Francis y David, joder, macho. Pero claro, es que luego no encajaban. Quiero decirte, no encajaban. O sea, pero claro, por eso digo el que esté libre de pecado que tira la primera piedra. ¿Quién dice que no va a tener 2-2 es David? Y tú lo dices, joder, va, arrasamos, ¿sabes? Pero luego, por eso es tan difícil esto a veces y por eso no es tan sencillo como la gente se cree, porque 1 más 1 nunca son 2. Pero bueno, no quiero darle más vueltas sobre, porque quiero decir, a ver, no es por no darle más vueltas, pero es que ya Sergio y Allen han hablado mucho de la... Si queréis hablamos un poquito del partido y yo... primero escucharos un poco la sensación. Bueno, Kiko ya ha hablado de las cosas que le han sorprendido, que le sorprendieron de ese partido. Quiero escucharos a vosotros, Allen y Sergio. Y luego os voy a ir haciendo yo unas preguntas, bueno, no unas preguntas, voy a lanzar unos interrogantes o poner sobre la mesa algunas cosas y quiero escuchar vuestra opinión sobre eso, sobre las que voy a poner. Sergio, Allen, el que quiera empezar, que empiece sobre sus sensaciones o lo que más le gustó o menos le gustó del partido amistoso el otro día contra Tizona. O le llamó la atención o lo que queráis. Pues si queréis empiezo yo. Dale, Allen. Hay algo que me sorprende de primeras, no tanto en el sentido de que quizá fuese algo esperable, pero me sorprendió que saliese Miguel Sola de titular, un poco porque, bueno, siendo Silverio un jugador que viene a ACB, quizá, y sobre todo ante la situación de las bajas que teníamos, la de Salin, la de Granger, la de Garino, pese a que llevase pocos días aquí, que imagino que será el principal motivo, pues Tony Ten coge y decide que Sola sea el titular y Silverio salga desde el banquillo, ¿no? Hablábamos un poco durante la concepción de la plantilla y estos últimos meses de verano que igual había demasiados interiores y muy pocos exteriores, o que faltaba un perfil, pues como el propio hermano de Miguel, Adams, que habíamos tenido estas últimas temporadas. Y la verdad es que me gustó bastante verle esos minutos en cancha y sobre todo verle en una situación que quizá no es tanto la del EVA, ¿no? Porque igual hay alguno de los espectadores que no haya visto jugar tanto a Miguel, pero Miguel en el EVA juega como un generador, juega mucho de base también incluso, y claro, en un contexto del primer equipo, pues es probable que le veamos con menos balón, ¿no? Pero yo creo que, y he insistido mucho durante el verano, que Miguel puede ser ese jugador que pueda equilibrar la rotación exterior, pues en caso de que haya alguna lesión o que pues Hugo necesite un tiempo más extenso para recuperarse y pueda ir convocado con la primera plantilla, y sobre todo en un contexto de cupos, ¿no? Entonces, bueno, quería reparar un poco en esto porque yo creo que Miguel hizo un buen partido, sobre todo es un jugador que está preparado para jugar en primera FEB y además si tiene acierto exterior, siendo un tirador un poquito mejor de lo que era Adams a su edad, yo creo que es un jugador que puede aportar desde ya sin meterle demasiada presión y es algo que me gustó bastante. Luego ya Silverio salió desde el banquillo y bueno, ya vimos el tipo de jugador que es, un jugador que acapara mucho balón. Pero bueno, yo creo que las sensaciones, y dicho esto, son sensaciones porque muchas conclusiones, como decía Kiko antes, no se pueden sacar de un partido amistoso, pero en general yo creo que son buenas porque al final en un partido que metes 94 puntos sin tener a tu base titular y principal referencia, digamos, sin tener al Pato Garino, sin tener a Sasu Salin y sin tener a Juan Pibaulet, que es un fichaje estrella, digamos, ¿no? Uno de los mejores alapivos de la liga, pues habla muy bien de tu plantilla, ¿no? Al final, contra un equipo como Tizona, el cual también tenía algunas piezas que no estaban, pero ser capaces de tener esa anotación, además, no tuvimos acceso a las estadísticas, ¿no? Pero sin dar la sensación de tener un acierto altísimo en el tiro de tres, pues yo creo que habla muy bien del equipo y de lo que quiere Tony Ten desde el inicio. Entonces, para mí eso es algo a reseñar. Y bueno, un poco las sensaciones del equipo. Yo creo que poquito a poco vamos a ir viendo, pero sobre todo también quería reparar un segundo en hablar del nivel de Filipovic, con el cual había muchas dudas con el hombro también, respecto a su lesión del año pasado y los pocos partidos que jugó el año pasado, y se le vio a bastante buen nivel y de hecho cuando el equipo se distancia de Tizona en el tercer último cuarto, es él el que mete 8 puntos y
y al final abre un parcial que termina por romper el partido. Así que, por mi parte, estos 3 puntos, ¿no? El nivel de Filipovic, un poco los minutos de Miguel Sola y su aportación y bueno, yo creo que la coralidad del equipo, ¿no? Digamos, ante las bajas. Sergio, no sé si te Pues hemos dejado algo. en general, muy en línea con lo que dice Allen, ¿no? Para mí, importante lo de Filipovic, porque quizá era, al menos en mi caso, un poco el mayor interrogante, simplemente por el tamaño de la muestra de lo que le podíamos haber visto el año pasado, aunque en cuanto a tono físico con Valencia no se le vio mal. Pero la verdad es que me pareció muy buena noticia. Lo metido que le vi, lo rápido de pies que le vi, cómo entró muy bien al partido, no necesitó coger nada de ritmo. Y aunque bueno, es el primer partido de pretemporada con muchas ausencias, etcétera, con lo cual sacar cualquier tipo de conclusión definitiva o profunda es absolutamente imposible. Yo creo que es una muy buena noticia, porque pinta que la rotación en el 1 va a ser muy distinta al año pasado. Y luego, bueno, lo decía un poco Allen, el tono en general del equipo, yo creo que es muy positivo. No solo porque esté muy bien físicamente para empezar la temporada, que ya habla bien un poco del trabajo de los jugadores también durante el verano y de las ganas y demás, pero sobre todo porque da la sensación de que el tono general del equipo durante la temporada va a poder ser muy bueno. Y creo que es una cosa que también en algunos momentos se nos ha hecho complicado en otros años. Pues sí, yo voy a dar mis 4 así cositas que tengo tal y empiezo con las cuestiones que me gustaría que escuchar vuestra opinión. Bueno, recojo un poco lo de Allen. Yo creo que el nivel de Miguel Sola es espectacular. Que nadie me malinterprete, sorprendente en el sentido del desparpajo y yo que le he visto partidos en el EVA, es que le vi incluso más suelto. Es decir, te le vi sin ningún tipo de tal. Físicamente yo creo que ha dado un salto también importante. Es un jugador que, bueno, que hay que tener muy en cuenta y que, como dice Allen, en algún momento determinado nos puede ayudar mucho. Me encantó su partido, me encantó cómo lo jugó. Una jugada, vamos, que define lo que hablo de Miguel y en el momento en el que está y en el momento tan bueno que afronta esta oportunidad, que es una jugada de un contraataque que va a hacer un mate espectacular y se le sale, que puede ser, ¿sabes? Lo típico que dices, anda, ¿sabes? La has cagado, ¿sabes? Pero es que el rebote le llega a un jugador de Estudiantes, él se abre a la esquina, se la da y se tira el triple después de fallar el mate tal y cual, que lo falla, pero bueno. Pero esa personalidad, ese desparpajo con el que jugó, fue una de las cosas que a mí más me llamaron la atención. El nivel de Filipovic me pareció tremendo. Ahora os voy a plantear una cosa sobre Filipovic. Bueno, no, porque es que es una pregunta retórica, porque bueno, luego lo hablo. Silverio, ahora os preguntaré por él, pero creo que, como dice Kiko, yo creo que el nivel de Silverio como anotador en esta liga es... cuidado, es muy top a la hora de generarse unos contra unos, ese primer paso, si encima tiene media regularidad, está cerca del 35-40% en triples, ya ni te cuento, pero es que el otro día daba una sensación de ser imparable penetrando. O sea, de verdad que es que no. O sea, es verdad que a lo mejor él viene con más ritmo, viene de seguir jugando, viene lo que quieras, pero claro, yo le vi un jugador que cuidado con él a la hora de... Y sobre todo un perfil que yo creo que no teníamos, porque Devin, que podía ser un jugador también de 1-1, al final le costaba físicamente a veces ese 1-1 con determinados defensores. Y no sé, a mí Silverio, cuidado con él, ¿eh? Estoy de acuerdo con Kiko que puede ser un jugador, ojalá, muy tal, pero tengo una duda, tengo un asterisco ahí que lo quiero plantear y ahora cuando termine es una de las cuestiones que quiero plantear para escucharos. Me gustó mucho Asier,
Creo que Asier va a ser un jugador también, creo que físicamente también muy potente. El típico jugador que no comete errores, que no hace más de lo que tiene que hacer, que lo que hace lo hace bien. Tácticamente me pareció impecable. Cuidado, también con un jugador que va a ser más importante de lo que creemos. Y luego me gustó mucho la jerarquía tanto de Tanner como de Nwogbo. Y bueno, ya visteis pues lo que es a nivel defensivo, a Maida Brahima, que es que va tal. Y para lo último dejo una frase que hemos repetido aquí mucho en privado y la repito en público. Yo creo que la gente no es consciente de lo bueno que es Lucas Giovanetti. Es muy bueno. Es muy bueno y es un jugador que, primero, que va a sorprender a muchos, que va a ser bastante importante y luego lo que decía Kiko, que me ha parecido súper interesante y es cierto. Y es una de esas cosas que veo yo de toque de director deportivo. Es verdad que puede parecer que se quedan cojas las situaciones, las posiciones exteriores, pero claro, es un jugador, como bien ha dicho Kiko, como Giovanetti, que es que te puede tapar todo eso, porque es que puede jugar entre dos también. Eugenio, un segundo, que se te está oyendo bajito. Perdón, no sé por qué. Ahí, mejor. Perdón. Perdón. Bueno, hablaba de eso, de Lucas, que es que como decía Kiko, es un jugador que palia. Por eso digo que eso es un toque, a lo mejor, de director deportivo que a lo mejor nosotros no vemos, que a priori decimos, joder, tanto interior y se queda cojo, pero claro, como dice Kiko, tenemos un Lucas Giovanetti que te puede jugar al 2, al 3, que te puede jugar con los dos doses y encaja. O sea, con Silverio encaja, con Sasu Salin encaja. Jugando en el 2 con Pato Garino encaja, jugando en el 2 con Baulet encaja, jugando en el 3 con los dos encaja, o sea, quiero decirte, encaja con todos y te da un equilibrio que te cagas. Al final tienes una navaja suiza ahí para esas posiciones y a un nivel altísimo, porque hay jugadores, es verdad, que te hacen varias posiciones, pero bueno, hay una que tal y la otra pues cubren expediente, pero es que él no. Es que cuidado con Lucas en LEP jugando al 2. A ver quién lo para con ese primer paso, jugando al poste, o sea, cuidado porque es que físicamente es tremendo. Y luego otra cosa que quiero hablar, el nivel físico. Es verdad que Tizona tenía bajas, nosotros también. Es verdad que Tizona quizá no vaya a ser la élite de la liga, sino que va a estar un escalón o escalón y medio, o a lo mejor dos más abajo. Pero es que yo vi un equipo, como decía Sergio, que físicamente era muy superior por dentro y por fuera. Entonces, joder, eso, pum. Pero bueno, cuestiones que quiero poner. Primero, venga, vamos con menos chicha a la con más. Filipovic. Curioso que un equipo con todos estos jugadores que hemos hablado, al final da la sensación de que la clave va a ser este jugador. O sea, quiero decirte, si este jugador está a un nivel que vimos el otro día, al nivel de poder que Jason juegue 20-25 minutos y no se note que no está, es que es duro decir esto, por eso lo quiero plantear, no sé qué opináis vosotros, pero es que puede ser la clave este jugador y es acojonante como tú te gastas un dinero, pones tal no sé qué y al final la clave es un jugador de perfil medio bajo, ¿no? Es lo curioso de esto y lo bonito. No sé vosotros qué opináis. Dale, Kiko. Yo. A mí, Filipovic, el único pero que le pongo el otro día es la defensa. Creo que sufrió un poco más a nivel defensivo, pero bueno, es un poco algo que se podía presuponer, porque al final también iba un poco con Estudiantes, que a pesar de estar muy a nivel defensivo, no terminó de ser lo más redondo posible atrás, que yo creo que puede ir a más. Y respecto a Filipovic, creo que una de las claves de este Estudiantes pasa por liberar de minutos a Granger y que el mayor número de jugadores sea lo más autosuficiente posible. Filipovic es uno de ellos, que debería apuntar a ser uno de ellos. Y al final, en un mercado en el que pues sonaba Cayo Pacheco y no se da, porque está realmente bastante avanzado, y llega a un jugador como Filipovic, creo que es un acierto bastante considerable. Creo que es un fichaje infravalorado. Me explico. Filipovic, el otro día se le vio desde media larga distancia muy activo, muy sólido, y encima es un jugador que fue bastante rápido ante un equipo como Tizona, que no es moco de pavo, con esa autosuficiencia, liberar minutos a Granger con calidad.
creo que a Estudiantes le quitan los grandes problemas que el año pasado tuvo. La capacidad de la rotación de ser autosuficiente respecto a cuando Granger no está. Y este año, pues jugadores como Baulet, Silverio, incluso, Giovanetti, bueno, no en ese sentido, pero podría serlo, y Filipovic te pueden dar autosuficiencia a raudales para que los minutos que Granger no esté, el equipo lo note lo menos posible y que, aparte de notar lo menos posible, sea productivo en pista. Entonces yo creo que en ese sentido Filipovic puede ser una garantía respecto a lo que sería el otro día. No sé qué opináis vosotros con respecto a esto de esta situación de jugador clave con respecto a el techo que puede tener el equipo. Sí, pues lo dicho por Kiko. Al final, cubrirle las espaldas a Jason es clave. Por todo, por el propio Jason y también por el equipo, ¿no? Porque el año pasado no es solo que Jason faltase, sino que en cuanto se sentaba, a veces se generaba ya una sensación automática de esto va a ir mal, que obviamente no ayuda a que las cosas salgan. Y este año da la sensación de que no solo va a haber buenos minutos, sino que van a ser manteniendo un ritmo de juego alto, que van a ser con alguien que no va a jugar con miedo, que no le va a quemar la bola. Yo creo que en ataque es una seguridad total. Y es verdad que, bueno, en defensa al final tiene algunas limitaciones un poco intrínsecas al perfil de jugador. Pero yo creo que en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver mucho la pareja con Braima, que le va a cubrir muchísimo en el pick and roll y que además en ataque hemos visto que puede producir muy fácil. Allen, ¿algo que añadir con respecto a esto o lanzo la siguiente? Bueno, muy rápido. Bueno, el otro día, viendo el programa de Kiko, analizando un poco el de Bajando al Barro, analizando un poco el verano de Movistar Estudiantes, que estuvo Ignacio Pinilla por ahí, comentaba que el escolta suplente de la pareja de Devin Francis que tocase ese día, cuando estaba en pista, era un auténtico drama porque parecía que le habían robado los superpoderes, ¿no? Al final yo creo que no era solo el tema de que fuese el escolta suplente, sino que también la situación de Cristian Díaz, ¿no? Entonces, pues un poco añadiendo a lo que vosotros estabais diciendo, yo creo que bueno, en la situación actual del equipo, mi opinión es que es bastante probable que Filipovic y Silverio compartan pista, sobre todo por el perfil que tiene Silverio de amasar mucho balón y cómo puede cotejarse con la situación de Jason Granger, que es otro jugador que demanda mucha bola también. Entonces yo creo que lo más complementario sería probablemente que Salin y que Granger jugasen juntos y que Silverio y Filipovic jugasen juntos. Pues esa situación en la que vamos a tener dos manejadores con Filipovic y con Silverio, yo creo que mejora bastante la situación del año pasado, no solo por, como ya digo, el nivel de los escoltas suplentes del año pasado, que daba la sensación de que el que saliese suplente ese día no lo iba a hacer bien. Y bueno, hay que añadirle también el tema de Cristian Díaz, que fue una temporada pues muy mala del jugador por los motivos que sean, en el que no vamos a ahondar ahora, pero al menos a priori en este momento del inicio de la temporada da la sensación de que hemos ganado bastante en ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver dónde nos pone la temporada en ese aspecto y cómo van avanzando los meses, pero a priori da la sensación de que hemos mejorado 1 o 2 pasos respecto a la situación del año pasado en esa parte de la configuración. Y por poner de manifiesto un segundo una cosa que han comentado un poco tanto Allen como Kiko, el propio Silverio puede jugar en un momento dado de base. Lo hizo en el amistoso, pero lo ha hecho muchas veces en su carrera. No es su posición más natural, pero desde luego es un jugador que se puede adaptar de una forma mucho más fácil a eso que el año pasado o Francis o Devin. Con lo cual, incluso hay ese pequeño comodín extra sobre la posición que yo creo que te da mucho más colchón del que teníamos. Me la habéis puesto votando. Hablaba Allen de Silverio, hablas tú de Silverio como base, has hablado antes de esta opción que se planteó, que planteó Tony Ten de Miguel Sola de inicio. Os planteo dos cosas sobre Silverio. Una, es probable que lo del otro día venga porque quizá uno de los planes que quiere él trabajar es tener a Silverio de segunda unidad y que Sasu Salin salga en la primera unidad. Para poder tener ese anotador, ese manejador en la segunda unidad. Eso lo dejo ahí. Y otra, por no fliparnos, no quiero parafrasear las pelis de Tarantino, pero por no empezar a eso,
a mí me dio la sensación, dentro de las buenas sensaciones que me dio Silverio, hubo algo que me preocupó, lo voy a decir tal cual. Es quizá un jugador al que Tony Ten tiene que sujetar. Quiero decir, yo creo que es un jugador que si se le sujeta va a ser la leche, pero que si se va, a lo mejor a veces abusa demasiado de lo que hablamos de... Es un chupón, quiero decirte. No en plan mal, pero me dio la sensación de decir que es un jugador a veces que quizá si no está en un nivel mucho más superior, yo no lo he visto tanto como Allen, porque sé que Allen se vio casi todos los partidos del playoff de la Liga Dominicana, yo me vi 2 o 3, y yo la conclusión que sacaba con Silverio era que quizá lo único que le falta es un poquito más de cabeza. O sea, quiero decirte, de toma de decisiones, de no... que a veces se enfrasca y dices, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No sé qué opináis vosotros de estas dos situaciones. Primero, de la situación de Silverio como segunda unidad y después de eso. Si es un jugador que a lo mejor Tony Ten va a tener que estar todo el año intentando sujetarlo, o a lo mejor solo estos 2 meses y ya está. Y él lo pilla y está sujeto. Yo, por mi parte, te contesto primero a la segunda. Creo que sé poco por dónde vas. Creo que es un juego un poco acelerado, por así decirlo. Sí que el otro día se le vio un poco. Yo creo también un poco por el afán de demostrar un poco la certeza que puede llegar a ser, que en mi opinión creo que también por lo que le pude ver cuando dije que no lo había visto y tocar un poco lo suyo, me parece un jugador no muy diferente a Devin Smith, con muchos matices, por supuesto, pero creo que la capacidad de generarse las situaciones ofensivas y la situación de juego, pudiendo ser un manejador de garantías. Y respecto a la primera, creo que es interesante, sobre todo porque eso solo sabe Tony Ten, ¿no? Un poco cómo va a ser un poco la situación de si segunda unidad, primera unidad. A mí creo que Silverio va a tener partidos de que va a ser la primera unidad indiscutible y otros en los que va a ser un poco más revulsivo. Por lo que ha dicho antes Allen y por lo que ha dicho Sergio. Un jugador que, bueno, por ejemplo, situaciones de 2 manejadores, situaciones de a lo mejor darle para que pueda ejecutar con más garantías, jugador más de romper partido. También te lo puede dar salir desde otras situaciones, con menos balón, desde directos, pero al final tienes eso, lo que hablábamos antes, esa versatilidad. Silverio creo que en partidos va a tener titularidad asegurada y en otros que va a ser segunda rotación. No sé si voy muy desencaminado, porque al final es algo que yo creo que solo está a la cabeza Tony Ten, y que el otro día, al final, también apostar por jugadores que yo creo que a la gente también apetecía ver en pretemporada, jugadores de la casa, pues al final se dio el contexto así. Pero no creo que sea un indicio respecto a lo que va a ser la temporada en principio, vamos, es lo que yo creo. Entonces, bueno, yo creo que irá un poco los tiros por ahí, más que por otra cosa. No lo sé. Sergio, Allen, ¿qué opináis de estas situaciones? Bastante en línea en ambas cosas. Yo creo que al final lo de la titularidad, no titularidad, va a variar bastante, tanto para empezar partidos como para cerrarlos. Creo que al final el equipo tiene muchas herramientas y además en esa posición son herramientas muy complementarias, con lo cual te van a permitir mucho juego. Y en cuanto a lo segundo, creo que obviamente va a ser importante que Tony Ten en algunos momentos en esa decisión esté acertado, pero sí que creo que respecto un poco a esta cosa un poco generalista que se utiliza a veces del carácter caribeño, que además en gente de estudiantes he visto mucho pues llevándolo a Jean Clavel y este tipo de perfiles. A Flores. Silverio es un jugador que sí tiene un puntito más de disciplina. Que yo creo que, por ejemplo, se le ha visto en su etapa en ACB, en la que ha estado un poco desnaturalizado, porque tenía poquito contacto con el balón y es un jugador que le agradece, pero asumía ese rol que le tocó. Y en ese sentido yo creo que, por supuesto, una buena gestión por parte del entrenador va a ayudar mucho, pero no es una crisis con patas, como algunos parecen temerse. Hay que recordar, Allen, perdona, un paréntesis, bailan, hay 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, porque yo en algún sitio he visto 24, en otros 22, que el otro día hace 24, 3 rebotes, 5 asistencias, que se dice pronto, ¿eh?
Ojo, los numerazos. No sé en cuántos minutos, pero no debió jugar tampoco más de 20 y pocos. No, tremendo, tremendo, tremendo. Allen, no sé si quieres aportar algo de esto que he planteado. No, bueno, decías el verbo sujetar. No sé si el verbo es sujetar, pero yo creo que el claro margen de mejora que tiene este jugador es la toma de decisiones, porque, bueno, cuando empiece la temporada, pues está claro que los equipos van a hacer el scouting, van a saber cómo defenderle. Entonces, a partir de ahí, donde se va a ver de verdad la dimensión del jugador que es, va a ser en cómo mejore su toma de decisiones cuando los equipos pues le hagan 2 contra 1 y este tipo de historias, porque a día de hoy da la sensación de que está un puntito físico por encima del resto, por lo que decías antes, Eugenio, de que ha terminado prácticamente hace una semana, 2 semanas los playoffs de la Liga Dominicana y viene bastante en forma, da la sensación. Entonces, yo creo que como penetrador va a ser uno de los mejores de la liga y yo creo que debería aprovecharse de eso, porque es cierto que ha sido un tirador un poco inconstante en algunos momentos de su carrera, porque en la universidad, por ejemplo, tiene partidos de muchos triples, de llegar a 10 y demás. Eso es cierto que puede tener mucho acierto desde ahí. En Desde el playoff de Dominicana, en semifinales hay un partido que mete 7, ¿no? 7 triples, sí. Es un Sí. tirador de volumen y a veces Sí. necesita algunos tiros para encontrarse cómodo ahí. Sí, pero da la sensación de que es eso, ¿no? Que yo creo que es un jugador que se quiere asentar en Europa y yo creo que lo puede conseguir si, como decía, cuando las defensas le conozcan, cuando se ajusten un poco en función al tipo de jugador que es, cómo tome las decisiones en esos momentos y cómo pueda trabajar para el equipo en esos momentos, cómo sepa doblar el balón, cómo pueda jugar el 2x2, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador que tiene potencial para jugar en una competición europea. Si no me equivoco, tiene 26 años todavía en el futuro, pero para ello tiene que mejorar en estos aspectos. Yo creo que tiene las habilidades para hacer una gran temporada aquí y ojalá la haga porque significará que tendremos un jugador que va a ser una amenaza muy importante desde la línea exterior. Y un jugador muy aprovechable en un futuro ACB, si tenemos la fortuna de conseguir los objetivos. Pasamos un poquito, bueno, luego, bueno, no, vamos así por orden. Hemos hablado de Filipovic, hemos hablado de Silverio. Voy a hablar, bueno, antes de pasar a hablar de Lucas y los treses, vamos a hablar de la ausencia. Sasu Salin estuvo haciendo, por terminar con los dos, está haciendo un Eurobasket tremendo. El otro día hizo 7 de 9 en triples, batiendo un récord además de anotación en competición FIBA de selecciones, tal, etc, etc. O sea, increíble, increíble. Yo no, de verdad, o sea, yo no esperaba que estuviera a un nivel competitivo tan alto en una competición como el Eurobasket. Pero quiero hablar de una cosa que me llama la atención porque me he visto un par de partidos de Finlandia y me consta que Allen también. Una cosa que me ha llamado mucho, he visto dos. El tercero no lo he visto, lo reconozco, pero los otros dos me los he visto enteros. Muchas situaciones en la selección finlandesa de Sasu Salin defendiendo al base contrario, muchas, y con piernas y bien y tal y cual. Eso, no sé qué opináis vosotros, pero nos abre una posibilidad táctica tremenda de descanso de Jason, de tapar estos problemas que decíais de Filipovic, etcétera, etcétera. ¿Lo veis factible poder transportar eso a nuestro? No. A mí me ha sorprendido verle con unas piernas tan reactivas como para aguantar tantos minutos defendiendo a bases suplentes. ¿Qué opináis? Tú, Allen, que lo has visto, no sé, ¿qué te parece? Bueno, sí, yo creo que en este momento y tras hacer la preparación para el Eurobasket, Sasu Salin está en un momento físico bastante bueno. Yo creo que era una de las principales dudas respecto a él, porque es un jugador de 34 años y viene de un contexto de la liga rumana que igual podemos considerar que es una liga menos competitiva, como puede ser la Leboro, a excepción de algunos de los equipos que juegan esta competición, porque los equipos... Pero perdona que te interrumpa, pero es que con esto siempre somos muy quijotes, porque quiero decirte, Granada se está vendiendo el fichajazo que ha hecho con el interior
tal, no sé qué, no sé cuántos, y viene del mismo equipo que Sasu Salin. Y nosotros, no, la liga rumana, o sea, a ver, ¿no? O una cosa o la otra. A ver, ese es el tema, ¿no? Yo creo que hay unos equipos en la liga rumana que sí que tienen bastante nivel, como puede ser Cluj, que además, pues por ejemplo, Leo Meindl ha estado varios años Claro, allí. Que Leo ahora Meindl, que ha fichado también Burgos. por ACB, viene de Rumanía también. Bueno, estaba en Japón, si no me equivoco, ahora, o en China, no recuerdo ahora, pero ha Pero estado estuvo el año dos pasado en años, Rumanía, sí. ha estado 2 años en Cluj. Entonces, bueno, que hay equipos en Rumanía que tienen muy buen nivel. Y dentro de ese contexto, Sasu Salin ha sido un jugador que ha disputado, ha sido escolta titular claramente en el equipo de Cluj, jugando Eurocup, muchos minutos, jugando contra equipos como Valencia, Hamburgo, equipos de Israel de muy buen nivel, Apoel, etc. Entonces, yo creo que es un contexto de jugador que, pese a tener una última mala temporada en Tenerife y venir de un contexto de una liga como la rumana, yo creo que es un jugador que viene en bastante buen estado físico, pese a que esa última temporada en Tenerife pueda indicar lo contrario, ¿no? Y también hay que relativizar, porque la Leboro es una liga de muchísimo nivel, pero no es la ACB, y también entra en los contextos de los equipos. Entonces, bueno, yo creo que Sasu Salin ha sido un jugador que ha rendido muy bien en Tenerife durante muchísimo tiempo, y el hecho de que esa última temporada en ACB pues bajase un poco el rendimiento, pues pudo ser por problemas físicos, pudo ser por temas de rol, pero yo creo que lo que está demostrando con la selección finlandesa, pese a que este último partido que ha jugado, no recuerdo el rival ahora mismo, pero también lo estuve viendo. Lituania. Es cierto que estuvo a menos nivel, fue un partido muy igualado y bueno, ya sería entrar en un análisis más profundo, pero yo creo que lo que se le ha visto es que está a un nivel altísimo, sobre todo en acierto, en tiro de 3. No sé si lleva 11 triples. Es cierto que en el último partido no metió ninguno, pero ha tenido un acierto altísimo en los 2 primeros. Y yo creo que está demostrando que es un jugador que va a aportar desde el minuto 1 y ese estado físico que comentaba, pues perfectamente puede catapultarle a defender bases y sobre todo yo creo que va a tener que tener un rol de 15-20 minutos en los que va a tener que defender a muy buenos jugadores de la competición, como puede ser Barcelo, como puede ser Jorgensen, como puede ser Cremo, jugadores no solo los bases, sino también los generadores exteriores de los rivales. Y si es capaz de darnos eso durante 15-20 minutos, porque al final estos jugadores que menciono igual juegan 30 minutos, pero bueno, al final los buenos equipos tienen diferentes defensores, ¿no? Para emparejar con estos jugadores. Y bueno, yo creo que además de Salin, pues bueno, el perfil de Garino va a estar ahí para defender a los buenos jugadores exteriores de los rivales, pero desde luego va a ser un arma defensiva que necesitaremos, por mucho que luego igual esté un poco más resentido a nivel ofensivo, pero bueno, al final va a ser un jugador de carretones, de catch and shoot, y al final, bueno, eso también desgasta, pero bueno, yo creo que es un perfil que nos va a ayudar muchísimo y es un jugador al que le tengo muchísima fe y yo creo que está demostrando ese nivel que nos puede dar en primera fe. Siguiendo por orden, bueno, si queréis decir algo de Sasu Salin, que no, Kiko y Sergio. Sí, yo, lo ha dicho Allen, el tema de las piernas. Al final la duda que había con Salin era únicamente cómo llegaba a nivel de piernas, porque sí que se había, pues en los últimos años, un poco más cansado a ese nivel. Y luego, un poco alineado con lo de Allen también. Otra cosa que te da Salin, que se está dando mucho en el torneo, es que tanto por gravedad propia como gravedad de otros compañeros, en este caso Mark Cannon, está poniendo también ser incisivo. Al final, pues hay muchos jugadores estudiantes que pueden generar gravedad. Uno de ellos es Salin y liberar a otros compañeros, y otro de ellos es varios diferentes jugadores que puedan ser relevantes por dentro, como puede ser en juego, incluso el propio Asier González en muchas situaciones, y tener situaciones en las que pueda generar liberado. Salin, a nivel indirecto, es que es un jugador que va a ser hiperexprimible y que su duda, que era las piernas, si en este torneo, como es la del Eurobasket, está siendo mucho más limpio y está disipando todas esas dudas, pues creo que Estudiantes tiene un jugador global que ya más allá de los partidos que pueda estar más acertado o menos acertado, pues por los diferentes motivos, que al final tampoco el acierto es un problema en este jugador, que al final es una máxima certezas, es que pueda defender 1 a 3. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que ya se hacía falta ver algo que pudiera, porque para mí Salin no es ninguna duda, tenga 36, tenga 37 años, porque es un jugador de la envergadura que es. Pues creo que si con este nivel de patas, que era lo que más dudas tenía todo el mundo, y lógico, creo que ya es el que más
ahora mismo apetece ver, porque es el jugador que más techo te sube al nivel más completo. Eso no hay para duda. Claro, es que como había esa duda, claro, por eso lo he puesto sobre la mesa, porque claro, yo de repente me pongo a ver los 2 primeros partidos de Sasu Salin en el Eurobasket y le veo defendiendo al base y digo, coño, pues no va mal de piernas si le ponen a defender al base. Que además en Suecia era Håkansson, quiero decirte, no eso. Bueno, vamos a acelerar que se nos va la hora. Por cierto, yo los 2 partidos que vi, 4 de 6 en el primero, 7 de 9 en el segundo en triples, que hacen un total en esos 2 partidos de 11 de 15 en triples, que se dice pronto. Bueno, pues venga, vamos rápido que se nos va la hora. Pasamos a Lucas Giovanetti. Si queréis decir algo de Lucas Giovanetti, yo lo resumo en la frase que he dicho. Yo creo que la gente no es consciente de lo bueno que es Lucas Giovanetti y que nos va a ayudar. Sergio, que no has hablado nada de Lucas. Son ya algo más de 2 años, ¿no? Los que llevo por aquí, ¿no? Sí. Pues, no sé cuántos programas no habrá en los que no haya dicho algo al respecto. Así que Por eso te he yo dicho. creo que... Sí, Lucas, Sergio siempre lo ha hablado, no ahora a lo mejor va a ser más sencillo, pero hace 2 años ya venía aquí Sergio a decir, Lucas tiene sitio. No nos ha sorprendido a nadie, ¿no? Por ver rápido, Allen, Kiko, no nos va a sorprender el nivel de Lucas. A mí, el año pasado, que lo poco que pude ver de segunda CEP, Giovanetti parece lo más diferencial que tenía Palma. Kiwi, en este caso. Y yo creo que era un jugador que a lo mejor la acabo aquí, pero creo que era un jugador que era aprovechable para la temporada pasada. Yo también lo creo. Realmente creo que Giovanetti era un jugador que para verlo el año pasado había que verlo en segunda CEP y que hay un salto, por supuesto. Pero lo que he dicho antes, creo que te encaja por todo, y siéndose pesado con esta frase, creo que te encaja por todo lo que hay fuera. Y es algo que te aporta frescura, que es un tipo de 2 metros, que a mí nos ha olvidado que es una barbaridad. Entonces, un perfil de ese calibre en primera CEP, yo creo que, creo que hay que darle ciertas llaves en algunos contextos de temporada. Porque creo que es un jugador que puedes construir muchas cosas y muy buenas. Y creo que Tony Ten, algo creo que tiene Tony Ten en este sentido, es que es un jugador que no se cae los anillos cuando tiene que poner a jugadores jóvenes. El año pasado con Asir Miguel, ya lo dijo en muchos casos, que su intención era ponerle y que muchas veces lo había puesto por propio rendimiento y premia mucho el rendimiento del jugador joven. Y en este caso Giovanetti no es Asir Miguel, que creo que es un jugador que tiene un contraste también ya con cierto bagaje. Creo que Giovanetti va a ser mucho más importante de lo que hay sobre el papel para los estudiantes. Sobre todo teniendo en cuenta que va a haber ciertas situaciones de carencias en mucha parte de la temporada, que va a haber lesiones por descontado, que es una cosa que, bueno, que hay a lo largo del año y que ojalá lleguen todos sanos. Pero bueno, en una situación así es un jugador que te da polivalencia. Sobre todo porque también se lo he dicho muchas veces a propio Sergio, que es el que más sabe de Giovanetti. Yo soy el que acudo cuando había que informarse sobre él. El formarse como guard le ha dado también cierta calidad en el manejo de balón, que eso también es por descontado que lo tiene. Y es que ya hay que recordar que durante periodo de formación él jugó de 1. Sí, claro. Un tiempo. Pues claro, en esa formación, más el molde físico, más el talento que tiene, porque talento se le cae de las manos, creo que encima luego atrás, creo que también lo que he dicho, 2 metros, la planta que tiene a nivel defensivo es otra herramienta, otra arma más. Creo que eso también a Tony Ten le encanta. Y es que me parece los jugadores más polivalentes de la plantilla, habiendo varios, pero es que hoy lo de Vanetti, tener en plantilla que sea tuyo un jugador de, no sé qué edad tenía Vanetti, 20, creo que tenía 20 años. 20 tiene ahora, sí. 2005. Es 2005. Un jugador de 20 años, de 2 metros. Yo tengo hijos mayores. Yo tengo un hijo mayor. Y el otro prácticamente igual, o sea, tela. Es tremendo. Con esa planta que puede defender y atacar con esas garantías, me parece esto antes es una perla en Giovanetti y espero que sea un buen año, porque si es un buen año para Giovanetti va a serlo para Estudiantes. Se va a subir el techo también Giovanetti y ojalá sí sea.
Hablamos rapidísimo de los interiores, que es verdad que, bueno, no estaba Juanpi, no estaba Hugo, Juanpi que va a hacer ese 4 sobre todo, bueno, porque últimamente el año pasado jugó siempre de 4 y parece que viene al 4. Llamó la atención que en esas ausencias Asier fue más al 4 que al 5 y, bueno, yo qué sé, es que tenemos ahí la seriedad de Tanner, la garra de Lotana, la envergadura, la defensa, la movilidad de Amaida Braima y luego eso, que yo creo que Asier es un jugador tan sólido, es un jugador tan de cometer pocos errores, tan riguroso tácticamente. A mí me gustó mucho lo que vi y un poco me confirmó un poco lo que tenía. No sé qué podéis decir de esto así de manera rápida, que luego tenemos que cerrar con lo de Kiko y atracarle un poquito a ver si puede venir otro día. Porque hoy se nos hace muy rápidamente y si queréis, bueno, hemos hablado un poco más extendidamente del juego exterior, pues comentamos ya el juego interior. El juego interior. Venga. En el próximo. Yo creo que sobre todo el nivel físico del equipo sube mucho, que la complementariedad del equipo y la rotación se extiende mucho, que la idea en la que van a encajar con lo que hay por fuera está muy clara y que en ese sentido hay muchísimas soluciones por dentro para el equipo. Allen, brevemente. Sí, bueno, yo creo que hay varios aspectos clave. Hemos hablado mucho de la polivalencia, pero yo creo que va a haber gente que se va a sorprender mucho con lo líder que es Tanner McCrew. De hecho, creo que para el partido fue el capitán del equipo, en ausencia de Granger. Y por lo que yo no pude ir a Magariños, lo tuve que ver luego repetido el partido, pero sí que me comentaron lo vocal que fue Tanner McCrew, lo vocal que fue Lotan Ngwobo desde el primer minuto, colocando a sus compañeros en defensa, defendiendo 2x2, por ejemplo, y demás situaciones de este tipo, con lo cual no solo son físico, sobre todo en Ngwobo, ¿no? Yo creo que Tanner McCrew ya es un jugador que quizá no tiene tanto físico, pero sobre todo el IQ que tiene, yo creo que sobre todo este es el aspecto principal de varios de los jugadores que hemos fichado y también los tenemos en el juego interior, jugadores que tienen mucha experiencia, que saben jugar al baloncesto y son jugadores que son líderes y yo creo que por eso los ha traído Tony Ten. Y luego por otro lado, pues bueno, son jugadores que yo creo que según pasen las semanas de la pretemporada, pues se van a beneficiar, ¿no? del estado físico que van a alcanzar, porque yo sí que vi a alguno de ellos, por poner un pero, ¿no? Un poquito más justo, pero la verdad es que me gusta mucho la situación y yo creo que otro gran nombre, el cual no he mencionado, va a ser Asier González. Es un jugador que tiene un techo enorme, yo creo que si va pasito a pasito, siempre con humildad, yo creo que puede acabar en ACB perfectamente, sobre todo con la condición de cupo que tiene, sobre todo por cómo pelea cada balón, por cómo se mueve y también porque es inteligente jugando al baloncesto. Yo creo que había gente que decía que iba a ser el Jorge Bilbao del Estu el año pasado y yo creo que Asier, bueno, a Jorge, con todo el respeto del mundo, le puede pasar por la derecha porque puede aportar muchísimas más cosas incluso. Y a partir de ahí, pues nada, yo creo que mucha gente pensaba que Asier y Hugo no iban a jugar muchos minutos, pero ya vimos, ¿no? Que Ngwobo y Brima pues, pueden cargarse de faltas. Asier puede hacer el 4 y el 5. Hugo, dependiendo de cómo esté recuperado físicamente, puede hacer las mismas posiciones. Así que yo creo que sacar conclusiones muy tempranas, tanto de una manera o de otra, puede ser erróneo en el sentido de que van a jugar más minutos de lo que a priori quizá pensábamos. Ya veremos, ¿no? Ojalá sea así, pero bueno, la cosa pinta bien también por dentro. Yo tengo la sensación también de que va a haber minutos para todos. Kiko, no sé si quieres decir algo rápidamente del juego interior. No, porque va un poco alineado. Para mí el juego interior este año es una de las claves de la temporada. Si una de las claves parecía un poco la viabilidad de los interiores de rotación, de los sectores de rotación por parte de Granger, para mí la pintura. Creo que hay polivalencia y versatilidad para exprimir y que hay este año con menos lagunas por dentro que respecto a estos años anteriores. Entonces creo que ese factor de estudiantes, con la importancia que tiene tener un juego interior sólido en la primera CEP, creo que es momento para crecer. Lo que quiero comentar fuera de un poco de lo que es el baloncesto en sí, creo que este año va a tener que haber más paciencia que años anteriores y evitar cierta sobrereacción a derrotas. A mí me pasa, creo que se vio mucho, sobre todo durante muchos años de temporada, que cuando se perdía, ya fuese con Lezcano, ya fuese con Rivero,
que el equipo se caía, ¿no? Hay que normalizar que este año va a perder, pese a ser una plantilla mucho más sólida. Va a perder partidos que no se contaba con perder, la temporada es muy larga, pero creo que no por ello Estudiantes va a ser un equipo sobre el que dudar en general, que luego lo pondrá todo en su sitio. Y esto lo recalco porque al final muchas veces, en primera fe, a mí también me pasa, como al final cuando tienes altavoz en algo, las reacciones para mal. Creo que también a Estudiantes, creo que este año le va a ayudar muchísimo la paciencia, sobre todo con Toni Ten, porque para él es un reto, creo que mucho mayor de los que ha tenido en años anteriores. Creo que su reto mayor el año pasado fue con Fuenlabrada y lo hizo una barbaridad de bien, llegó a la final, pero este año creo que el objetivo de Estudiantes era ser ascender directo. Entonces, bueno, eso conlleva paciencia y un trabajo de toda la temporada. Así que, bueno, para mí es una de las claves fuera de lo que es el juego interior y todo lo demás. No sé también un poco cómo se dará, pero... Pues muchas gracias, Kiko. Y voy a seguir contigo porque rápidamente, aunque te voy a atracar aquí en directo, te emplazo a que vengas otro día para hablar de otros equipos, de todo, tal, no sé qué, porque hay mucho de lo que hablar. Pero vamos a dejarte este final, porque hemos hablado al principio que venías por un proyecto muy chulo, muy bonito, que hay que apoyar, que hay que seguir y que hay que estar atentos para cuando esté finalizado. Que es que estás en un proyecto para sacar una guía de Primera FEP. Cuéntanos un poco rápidamente cómo está el proyecto, en qué consiste, cuándo más o menos va a salir y qué podemos hacer para ayudarlo, o ahora o cuando salga. Vale, sí, me vas a perdonar porque hay cosas que no están claras todavía, porque las estamos hablando entre Jaime y yo, estamos viendo ahí las ideas, todavía no sabemos salir. La idea es que salga una semana antes de que empiece la competición, 100%, con bagaje y tiempo. Con todas las plantillas más o menos cerradas. Todos. Estamos esperando, ya está prácticamente acabada, sobre todo la parte de Jaime, que es el que está currando a destajo, porque es el que más ha podido trabajar por el tema de las plantillas que había cerradas, con lo cual currazo. A mí me está costando un poco más porque las plantillas que tengo están por cerrar. Y la idea es distribuirla a través de una cosa que creo que va a gustar mucho al público general, porque también para nosotros es algo importante. No está cerrado todavía y tenemos un plan B en caso. En cualquier caso... Esto es, perdóname que te interrumpa, porque hay idea de que sea física. Hay una idea que sea física, pero todo depende un poco también del coste de impresión, porque eso es bastante elevado. Claro, entonces, si no es física, haremos algo para que las personas que así lo soliciten tengan su guía, pero 100% digital, 100% la va a tener cualquiera quien quiera. Eso es seguro, ¿vale? Diremos a través de cuándo, cómo y la forma de hacerlo, porque no está siendo fácil y hay gente que nos está poniendo muchas facilidades para hacerlo y os diremos algo pronto, es la idea. Y... ¿qué podemos hacer para ayudar, Kiko, ahora? ¿O más adelante o cuando sea? Pues más adelante será... Vamos a intentar que sea monetizada. Más que nada, nos ha costado un poco hacerlo porque la hemos hecho gratis durante años, pero hablando de Jaime y yo, al final, pues ha tenido un coste de diseño que es que hemos contratado a un diseñador que nos ha ayudado antes de años, que es Javi, que era una barbaridad, que encima es muy del Estu. Hay que decirlo, por si le queréis invitar un día. Muy del Estu y nos ha ayudado con el diseño, que todavía nos pasa mocas, está quedando muy guay. De hecho, el diseño que hemos pasado para las pruebas y tal es el estudiante, porque fueron las plantillas que estaban cerradas, se ha quedado muy guapo. Además, como spoiler, tiene declaraciones de Asier González dentro, una mini entrevista a Asier González. Y la verdad es que tener a Jaime trabajando codo con codo con lo que sabe y tener a Javi en diseño pues está siendo muy guay. En cuanto al apoyo, queremos que sea monetizada, no sabemos todavía el precio, pero bueno, no queremos que sea un precio muy prohibitivo. De hecho, queremos que no sea que sea accesible para todo el mundo y que cualquier apoyo también, aunque no sea monetario, sea bienvenido. Lo iremos comunicando esta semana, estamos intentando cerrar lo máximo posible. Es un poco agobiante porque, joder, al final la gente te pide y no tienes nada cerrado porque estás escribiendo, maquetando, subiéndolo y tal. Entonces hay mucha movida. Pero bueno, os agradezco este espacio para publicitarla. Habla de todos los equipos, va a haber también un listado de plantillas, hay una apartado con claves, declaraciones de todos los equipos, va a haber entrenadores, jugadores, algunos de los dos. La verdad es que está muy, muy bien. Y si se nos va mucho la olla, pues intentaremos hacer algo chulo con ella, como es lo de físico y en formato guapo. Pero bueno, ojalá que salga bien y si no sale bien, pues bueno, al final es algo que queríamos hacer también, como llevamos haciendo años, atrevernos un poco a la piscina de, bueno, la monetizamos a ver qué tal y seguro que os gusta y que, bueno, y que lo que esté dentro, pues ayude también a dar suerte a estudiantes este año, a ver si este año es la última guía que aparece estudiantes, que oye, que no estaría mal.
A mí apúntame una y yo creo que aquí 3. Yo creo que de aquí salen 3. Os lo agradezco Y muchísimo, la verdad. habemos Biblia. Ya tenemos Biblia de Primera FEB. Lo merecía la competición y yo creo que mejor Biblia que esta no va a haber. Porque, Kiko, de verdad que es un lujazo tenerte aquí. Gracias por venir y te atraco para que vengas otro día. Y cuando saquéis la esta, vienes tú, viene Javi y viene Jaime. Sí, los 3. Por Para supuesto, eso digo. que hablemos del diseño con Javi y hablemos del Estu y todo, y con Jaime también de la elaboración y de todo eso, porque estáis haciendo un currazo. Y, a ver, todos los que están viendo o escuchando este programa ya están siguiendo a Bajando al Barro, a Kiko Rocillo, y están preparando ahí ya, han dejado ahí al lado un dinerito para la Biblia. La mejor cobertura de la liga que vais a encontrar. Con Ponen un diferencia. curro tremendo y hay que apoyarlo porque no hay una cosa igual para la Primera FEB. Y de verdad, Kiko, que muchas gracias. Primero, porque, bueno, tus opiniones aquí siempre son muy ponderadas. Valoramos mucho tu opinión y tus conocimientos. Y segundo, a mí me gusta que de vez en cuando a este programa venga alguien que no sea aficionado del Estu, porque le da otra visión. O sea, que Bueno, decir, yo decir que soy el Estu, no me voy a esconder tampoco. Yo soy el bueno, Estu. pero no fanático. Pero intento darle un poco de... O sea, todos somos un equipo. Yo soy el Estu, pero al final también intento darle un poco de espacio a todos. Al final no... O sea, tampoco vamos a escondernos. Sergio lo sabe, Ale lo sabe. O sea, tampoco vamos a misterio. Habla bien de Ya lo has desvelado, joder. No pasa nada. Al final hay que decirlo. Yo que iba a venderlo aquí como... No, no pasa nada. Sí, yo soy el Estu, pero... Hay que quitarnos las caretas. Intento que no se note. Creo que lo consigo. Creo que aquí puedes soltarlo, no pasa nada. Me he desfasado mucho. Y bueno, si a alguien no le ha gustado, pues lo siento. Al final todo el mundo tenemos nuestro equipo y es lo que hay. No pasa nada. Bueno, lo hemos desvelado. Yo intentaba... No pasa nada. Joder, al final estamos en un espacio aquí de familia y no pasa nada. Bueno, ¿has estado a gusto? Mucho. Yo cuando salga de baloncesto, siempre, sea quien sea, y me habéis tratado muy bien y agradezco a los dos. A Sergio y a Ale les conocía, que les vi en la Final Four. Sí. Y a ti no, así que un placer conocerte. Pues mira, un placer, nos veremos por allí y nos veremos aquí en otro momento. En otra Final Four, ¿no, Eugenio? No, digo por allí me refiero a los partidos. Digo en los partidos. Sea. Hombre, iremos a la Final Four para ver cómo la gana Fuenlabrada con Iñaki. Ojalá. Pero nada más. Bueno, volvemos la semana que viene. No nos entretenemos más, ya no suelto nada. Que eso, hoy ha sido un día bonito para mí por diferentes, por motivos que no vienen al caso, pero bueno, lo quiero transmitir. Mucho ánimo para la vuelta a la rutina, al trabajo, a tal. Está el otoño ahí agazapado, es lo que hay. Es lo que hay, mucha fuerza, mucho ánimo a todos. Os dejamos. Allen está ahí, que está recibiendo un mogollón de visitas y necesita ya salir de aquí. Así que nada. Otro día hablamos, Allen, de que tuviste que ver el partido en diferido, pero bueno, ya lo vemos, hablamos otro día. Lo vemos. Venga, volvemos la semana que viene. Gracias a todos. Adiós. Un abrazo.